¿Qué estudia la química? Mm, A ver, nosotros podemos indicar cuál es el campo de estudio de la química, ¿no? ¿Cuál es el campo de estudio de la química? ¿Qué es lo que realmente estudia? Entonces, veamos, ¿no? Vamos a indicar aquí cuáles son los, o qué es lo que estudia la química, a qué está relacionada, justamente con qué otras ciencias ayuda a que ésta también se desarrolle y todos los aspectos que podamos encontrar en este curso. Cómo fue evolucionando también la química, ¿no? Desde los antepasados, ¿no? Digámoslo así, desde la época en la cual el hombre descubrió el fuego, desde que comenzaron a encontrarse restos fósiles, de qué manera la química apoyó a otras ciencias, cómo se fue evolucionando, ¿no? Y cuáles son, como dije hace un momento, las otras ciencias que se relacionan con la química. Ha habido preguntas de esto, jovencitos, ha habido preguntas de esto, por ello me voy a tomar el tiempo para poder explicarlo aquí. A ver, todos seguramente en el colegio les habrán mencionado que la química, ¿qué estudia la química? Ah, la química estudia la materia, la química estudia los elementos de la tabla periódica, estudia los compuestos. Pero vamos a decirlo quizás de manera un poco más amplia, ya con, en este caso, dando a conocer algunos acontecimientos, dando a conocer algunos descubrimientos también, cómo es el campo de este curso. Bueno, la química, joven, para resumirlo nosotros, vamos a decir que ella estudia la materia, pero la materia interna, lo que está dentro prácticamente. Lo que sucede es que nosotros, los químicos, analizamos la parte interna de los cuerpos, qué es lo que produce el comportamiento de esta sustancia, por qué esta sustancia conduce la electricidad y esta otra no la conduce. Entonces, esta explicación se basa en su estructura interna. ¿Ok? Entonces, para nosotros, vamos a decir que, ¿qué estudia la química? Estudia a la materia. Y vamos a ver que la materia va a cambiar, vamos a ver que la materia se va a transformar. Y en esos cambios y transformaciones va a haber energía involucrada. Notemos, por favor, es una ciencia. Claro, habíamos dicho, ciencia central. ¿Se acuerda el primer, en la primera en la primera imagen decía que la química es una ciencia central y acá lo ratifico? Ciencia experimental y central que se encarga del estudio de la materia, cambios, transformaciones y propiedades generales, así como también las energías o la energía involucrada en dichas transformaciones o en dichos cambios, en dichos procesos, como quieras interpretarlo, jovencito. Muy bien. Veamos lo siguiente. ¿Cómo fue evolucionando la química? Ajá. A ver, aquí es muy interesante porque no vayan a pensar que solamente la química es de hace unos 100 años, 200 años, no, incluso puede ser más de miles de años, ¿no? Incluso uno quizá desconoce cuántos años tiene nuestro planeta Tierra. Algunos mencionan que tiene unos, bueno, algunos, hablando así, porque no todos concuerdan con ello, tienen más de 60 millones de años, o millones y millones de años. Otros dicen que tiene aproximadamente 6.000 años, ya de acuerdo a su criterio que maneja cada uno. Pero conforme pasan los años, la química se ha ido evolucionando. Pero para que esta química evolucione, tiene que haber práctica, tiene que haber experimentación, tiene que haber ideas, tiene que haber observación. O sea, a lo que yo me refiero es que para que la química se vaya evolucionando, debemos aplicar un método conocido, el método científico. Miren, por favor, la química, como toda ciencia, se basa en una serie de datos recopilados, estudiados de nuestros ancestros. Por ejemplo, las observaciones, la experimentación, que se dan a distintas condiciones, la formulación de hipótesis. Ahora, lo que estoy mencionando aquí, todo esto, ya te puedo leer también, dice: la química, como toda ciencia, se basa en una serie de datos recopilados, estudiados de nuestros ancestros, las observaciones que hacían ellos.
la realización de experimentos a distintas condiciones que se pueden hacer, la formulación de hipótesis. ¿Y será cierto por qué se comporta de esta manera? Y si lo llevamos a otras condiciones, el comportamiento será lo mismo. A eso es lo que se refiere en hipótesis. Ahora, si nosotros hacemos todo ello y las hipótesis concuerdan con todas nuestras observaciones y experimentos, pues esto de acá se culmina dando a conocer una teoría o una ley. A todo este procedimiento se le conoce como el procedimiento del método científico. ¿Ok? Se le conoce como método científico. Primero empiezas por la observación, la experimentación, la hipótesis, y si no hay nada que pueda contradecir todas tus informaciones, todos tus experimentos, entonces esta hipótesis ya pasa, ¿no?, a formularse como una teoría o una ley. Recuerdan ustedes, ¿no? Recuerdan ustedes, por ejemplo, una ley, por ejemplo, la ley de las leyes de Newton. ¿Se acuerdan o no? La segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? De manera escalar. Entonces, para que llegue a darse esa ley, tuvo que realizarse experimentos a muchas condiciones, ¿correcto? Entonces, eso es método científico, ¿ok? Muy bien. Entonces, dicho de esa manera, es que así la ciencia, la química, es la que nos ayuda a entender mejor cómo se va a evolucionar. No solamente la química, hay otras ciencias también que han ido evolucionando, ¿no? Por ejemplo, la física también es otra ciencia. Incluso esta ciencia llamada química ayuda a que otras también puedan, se apoyan con esto, se apoyan con estos conceptos, con estos experimentos, y hacen que la ciencia logre desarrollarse con mayor auge. A ver aquí, mira, ya sabemos qué estudia la química, ya sabemos cómo se fue evolucionando la química en base al método científico. Ahora, ¿cuáles son las otras ciencias que relacionan la química? Todo tipo de carrera de ingeniería, de hecho, debe tener algunos conceptos químicos. Y mire, por favor, no sé si ahí tienes una forma de poder entenderlo claramente. ¿Te das cuenta? Dice, ¿cuáles son las otras ciencias que relacionan la química? Como la química es una ciencia central, esta ciencia central es como tener algunas conexiones o tentáculos para que la física, para que la ingeniería, para que la medicina, para que la robótica, para que la biología puedan desarrollarse con mayor auge o de mayor manera. Entonces, la química por eso es una ciencia central. Noten por favor, muchachos. Ajá, ahí está. La química, considerada como ciencia central, permite el desarrollo de otras ciencias e ingeniería, como por ejemplo, a ver, profesor, yo quiero estudiar ingeniería electrónica. Bueno, vas a tener que realizar, ¿no?, conexiones eléctricas, pero también saber qué materiales son buenos conductores eléctricos. Y el que conoce de materiales conductores eléctricos, obviamente, son los químicos también. Profesor, yo quiero estudiar lo que es, en este caso, ingeniería, qué sé yo, ingeniería de petróleo. Bueno, la carrera de ingeniería de petróleo es necesario conocerlo, ¿no? La composición de este crudo. Por lo tanto, los químicos también conocen. De eso nos ayuda a entender mejor el desarrollo de esta ciencia. ¿Qué más? Mira, por ejemplo, habíamos dicho, aquí tenemos algunas de ellas. La física, un físico que no sepa conceptos químicos, nada, no pasa nada, como diríamos. Debe tener algunos conceptos químicos. Lo mismo que nosotros, los químicos, también tenemos algunos, o debemos conocer los conceptos físicos. Las carreras de ingeniería química, de hecho, muy importante. Los que estudian carrera de ingeniería química desde que ingresan a la universidad hasta que terminen y hasta, qué sé yo, hasta que hagan otros estudios de posgrado o doctorado, siguen hablando de la química. Los textiles también, los de petróleo, de hecho, ¿no?, hidrocarburos, los que estudian electrónica, eso también en algunos casos o en algunos países ya se están desarrollando con mucho más auge. La ingeniería genética. Yo había visto una publicación que la UNI también lo iban a hacer, pero creo que con esto que estamos viviendo
ya se nos hace un poco, me imagino, más tiempo tomará para que pueda desarrollarse la ingeniería genética. Sería interesante que la UNI tenga una carrera de ingeniería genética. Seríamos uno de los países en tecnología y en conocimiento potencialmente altos. Así también como la medicina, de hecho, que un médico conoce fórmulas, conoce agua destilada, conoce, ¿no? En este caso, antibióticos y todo tipo de medicina, ¿no? La biología también, la robótica, etcétera. Y así otras ciencias más. Ojo, pero hay algunas que no están relacionadas con la química. Por ejemplo, las ciencias sociales no están relacionadas con la química. La psicología, la filosofía, ¿no? Estas personas que le gustan leer la mano, que predicen el futuro, eso no están relacionados con la, con la ciencia química. ¿Por qué? Porque este es experimental. Entonces, tenga en cuenta ese concepto, jovencito, ¿ya? Esa idea. Miren acá también, como les decía, las ciencias sociales no están relacionadas a la química, ¿ok? Muy bien, muchachos, muy bien, muy bien. Entonces, hasta aquí todo lo que podemos entender, la química, la evolución y a qué otras ciencias está relacionada. Bien, si tienen alguna consulta, perfecto, lo hacen, ¿ah? Y yo les voy a, aquí como estoy manejando, eh, para poder ver sus comentarios, me lo hacen, les explico con otros ejemplos para que todo esto quede totalmente claro, más claro que el agua del río Rima. Muy bien, entonces continuamos muchachos. Ajá. A ver, miren, ya que conocemos nosotros la, la química, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, vamos a ver, vamos a ver ahora, en este caso, el estudio de la materia. Habíamos dicho que la química estudia la materia, y aquí sí, tengo que tomarme el tiempo necesario, el tiempo suficiente, para que, carambas, nosotros podamos hablar con propiedad. ¿Qué quiere decir hablar con propiedad? Tienes que hablar de la forma tal que no tengas, digámoslo así, no tengas temor al decir las cosas. Hablas con propiedad, hablas con fundamento, tal que cuando tú menciones esto o te escuchen los demás, nadie te pueda contradecir. Entonces, ¿qué es la materia? Yo he visto en algunas clases también virtuales de otros colegas de química que enseñan en otras instituciones, que le relacionan a la materia con todo que existe en el universo. O incluso mencionan materia sustancial, materia no sustancial, materia dispersada, materia condensada. Señores, nosotros lo que estamos haciendo aquí es tener los conceptos básicos, los fundamentales, porque el examen de admisión de la UNI te exige que recuerdes estos conceptos, que aprendas estos conceptos. Entonces, para nosotros, futuros ingenieros de la UNI, cuando tú vas a dar tu examen, esto es lo que te van a preguntar. Te van a decir, materia es aquello que tiene masa. ¿Qué vas a responder? Verdadero. Porque si tú lees quizás otros textos, otros libros, materia es todo lo que abunda en el universo. No, señor. Materia es aquello que se presenta como dispersada, condensada. Esos términos para el examen de admisión de la UNI no están dados. Lo único que sí debes hacer es lo siguiente. Para mí, profesor, materia es todo aquello que posee masa. Y si posee masa, pues hay un volumen que ella va a ocupar. Y además se encuentra en constante movimiento y transformación. Estos cambios o transformaciones que ocurren son principalmente físicos y químicos. Hay otros, digámoslo así, universidades que entrenan también a sus alumnos que le hablan del cambio nuclear. Profesor, ¿eso existe? Claro que existe, pero la UNI te exige primordialmente los cambios físicos y químicos. Eso es lo que debes entender, ¿ya? Entonces, ¿qué es materia? Bueno, materia es todo aquello que posee masa. Y si tiene masa, pues de hecho va a ocupar un volumen en el espacio. Bien, a ver, ahí lo tienes, jovencito, ahí lo tienes. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Entonces, miren, como les estaba mencionando, ¿no? Aquí ya lo he puesto de manera un poco más amplia. Dice, es todo aquello que posee masa. Y si tiene masa, pues
la propiedad, aquello que relaciona la masa es la inercia y ocupa un volumen en el espacio. Y si ocupa volumen, a esa propiedad lo relacionamos con extensión. Además, la materia se encuentra en constante movimiento, cambio y transformación mediante procesos físicos y químicos. Obviamente, principalmente, como dice aquí, donde la energía se encuentra directa o indirecta involucrada, ¿ya? Directa o indirectamente involucrada. ¿Algunos ejemplos de materia? Claro que sí. Todo aquello que tenga masa. Mira, por ejemplo, el agua, el aire, arena, rocas, plantas, animales, libro, madera, todo tipo lo que nosotros podamos, ¿no? Sea tangible o incluso como el aire que no se puede tocar, ¿no? Intangible. Entonces, estos son los ejemplos que podemos mencionar, ¿no? Algo simple, directo, que es materia. Muy bien. ¿Qué más, jovencitos? ¿Qué más? ¿Cuál es la naturaleza que presenta la materia? Esto también es importante porque ya vino en exámenes de admisiones ya de temas. Si tú revisas el examen de admisión pasado, te vas a dar cuenta que vino este tipo de preguntas. ¿Cuál es la naturaleza que tiene la materia? La naturaleza. Bien, jóvenes, jóvenes. Si la materia tiene masa, pues se dice que todo cuerpo o todo aquello que posee masa es de naturaleza corpuscular. Acuérdate de ese tema o ese concepto. Si aquello que tiene masa, yo lo tengo que asociar con corpuscular. ¿Ok? Tiene masa, pues es de naturaleza corpuscular. No te vayas a olvidar de ello. ¿Ok? Entonces, y además, ¿no? Está formado de un conglomerado de partículas. Cuando digo partículas, ¿a qué me refiero? A todo lo que la materia contiene. Pueden ser, ¿te acuerdas de los átomos? Átomos, de las moléculas, de los iones, de las partículas más pequeñas llamadas subpartículas, protones, neutrones, electrones. De todo eso también está formada la materia. O sea, es un conglomerado de partículas. Notemos, como dije por ahí, es de naturaleza corpuscular, porque ella posee masa. ¿Te acuerdas que te dije esto? Está formado por un conglomerado de partículas, porque ellas están formadas de estas partículas llamadas átomos, iones, moléculas, protones, neutrones, electrones y cuántas otras partículas más existan. Por ahí puede surgir una pregunta. Profesor, yo escuché de la partícula llamada fotón. ¿El fotón también es la partícula que contiene, en este caso, la materia? No. Porque fotón, jovencito, fotón es paquete de energía. Y energía no tiene masa. Así es que el fotón, si por ahí ustedes ven alguna pregunta, el fotón no es una partícula que tiene masa, es energía. ¿Ok? Muy bien, ¿qué otras cositas más podemos mencionar de ella? Mira, esto es interesante. Justamente esta parte que lo estoy indicando vino en el examen de admisión. Decía lo siguiente: a la materia se le considera de manera discontinua. Claro, verdadero, la materia es discontinua. ¿Por qué razón? Porque están formados de partículas, de partículas. Y estas partículas, por más juntas que estén, siempre van a dejar un espacio vacío. Y ese espacio vacío genera discontinuidad. Otra forma también de interpretarlo es que contiene partículas discretas y finitas. Es decir, hay cantidades en una determinada muestra, hay una cantidad ya específica. Y esa se puede contar. Por eso que lo llaman en este caso discontinua. ¿Ya? Entonces, presenta porosidad. Presenta porosidad, por eso el término también de discontinua. ¿Qué otra cosita más podemos hablar de la naturaleza de la materia? Miren, por favor. Esto vino en examen de admisión y hace buen tiempo. Incluso algunas, cuando hicieron el solucionario, incluso en algunas academias, habían dado incorrectamente su respuesta. No habían coincidido con el solucionario que había dado ya, ¿no? En el examen de admisión. Después
de un tiempo sacan el solucionario, la OCAT, ajá, había dado la respuesta y cuando algunas academias habían visto ello, cambiaron automáticamente su respuesta. Entonces, en ese sentido, jovencitos, le estoy dando todos los alcances para que usted lo tenga muy claro. ¿Cuál es lo que debes tener muy claro? ¿La materia se transforma en energía? Sí, claro que se transforma en energía. Y una manera de decirlo es algo más, digamos así, para que nosotros podamos entender que energía, ¿se acuerda de la ecuación de Albert Einstein? ¿Se acuerda de esto? Porque la mayoría lo recuerda. ¿Se acuerda de él, no? E es igual a ¿quién? Esto sí recuerdas. M multiplicado por C elevado. ¿Tú recuerdas ello? Me imagino que sí. Entonces, esta materia que tiene masa, esta masa, se convierte en energía. Y también la energía se puede convertir en materia, claro que sí, pero no necesariamente a las mismas condiciones donde la materia o cierta masa de esta materia se ha convertido en energía. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Vamos a ver. No necesariamente a las mismas condiciones. Muy bien, muchachos. Entonces, continuamos. Se transforma en energía y la energía también se puede transformar en materia. ¿Qué más? Claro, ¿no? Se puede percibir por nuestros sentidos en forma tangible e intangible. Eso ya lo habíamos mencionado hace un momento. Entonces, ahí tienes el alcance de la naturaleza de la materia y sus características. ¿Ok? Muy bien, jovencitos. Vino también esto de acá. Vino también. ¿Qué cosa vino en examen de admisión? Te estoy dando todos los alcances que nosotros hemos visto ya haciendo una estadística de exámenes de admisiones pasados. Miren muchachos, miren. Masa y peso será lo mismo. Eso es lo que vino en un examen de admisión. Para ti seguramente te parece muy común y algunos pueden hasta incluso confundir lo que masa y peso es algo similar, pero no, joven. Quizás nosotros tenemos por costumbre ir qué sé yo, para medir, ¿no?, si estamos delgados o estamos subiditos o no subiditos de peso, porque esto no es nuestro lenguaje coloquial. Ya, bueno, vamos a una balanza y voy a controlar mi peso. Pues la balanza no controla el peso, ¿ya? Para que puedas controlar el peso o para medir el peso, no necesitas una balanza, necesitas otro instrumento, porque la balanza mide la masa. El peso, ¿dónde lo mido? En un instrumento que hay en los laboratorios de física llamados dinamómetros. Entonces, la masa y el peso son totalmente diferentes, ¿ok? Totalmente diferentes. Note, por favor, acá. Por eso ahí te voy a explicar con mucho detalle. Miren, por favor. La masa es cantidad de materia que se determina o se mide en una balanza. Y ahora, si tiene masa, pues está formado de este conglomerado de partículas. El peso, al ser una fuerza, va a depender justamente de la masa y depende también de la gravedad. Hay lugares donde la gravedad prácticamente es cero. ¿Y dónde sería el lugar donde la gravedad prácticamente sería cero? En el espacio. Por lo tanto, ahí ya no hay peso. Porque el peso, al ser una fuerza, ¿te acuerdas? Fuerza, masa por gravedad. Al no haber gravedad o la gravedad al tender a cero, pues el peso también tiende a cero. Entonces, prácticamente el peso, podemos decirlo así, no lo tiene el cuerpo. Como no lo tiene, algunos podrían decir, profesor, no tiene peso, no tiene masa. No, la masa no cambia. La masa es invariable. Tú tienes una masa aquí en el planeta Tierra. Si te vas a la Luna o el astronauta se va al planeta Marte, su masa no cambia, pero sí cambiaría su peso. Noten, por favor. La masa es cantidad de materia constituida de partículas. Ya habíamos dicho quiénes son estas partículas, ¿cierto? El cual se puede cuantificar. Cuando digo cuantificar, mira, aquí hay un nuevo término ya, nuevo término vocabulario, que significa cuantificar. Cuantificar es medir, cantidad, ¿ya? Puedo medir esta cantidad en una balanza. Y en el sistema internacional, mira, este SI, sistema internacional, ¿en qué unidades se mide? Ojo, ojito, kilogramo, ¿ok? En el sistema internacional se mide en kilogramo. Esa es la masa. ¿Qué es el peso? El peso es una fuerza que actúa sobre un cuerpo por acción de la gravedad.
Esto se cuantifica con un dinamómetro y se mide en newtons. Ojo, el newton no es una unidad del sistema internacional. Mejor dicho, no es una unidad básica del sistema internacional. La unidad básica de la fuerza es el pascal. Ya esta es una unidad derivada, por decirlo así, ¿ya? Es otro tipo de unidad. Entonces, la masa en kilogramos, y todos sabemos que la fuerza, no estamos muy acostumbrados de medirlo en ¿qué? En newton. Y algo más, para redondear todo. Miren, como ya les había mencionado, la masa no va a cambiar. El peso sí va a cambiar, de acuerdo a su lugar geográfico o de acuerdo a la gravedad, ¿no? Nota, la masa de un cuerpo es constante, pero su peso es variable. Su peso es variable. Acuérdate muy bien de eso, jovencitos, lindas criaturitas. Vamos. Ahora sí, ya tenemos todo ello, vamos a clasificar a la materia. Tipos de materia, vamos a ver tipos de ejemplos. Mira, acá tienes algunos ejemplitos. Ajá, y tienes, para que todos lo recuerden, ¿no? Lo había mencionado solamente literal, acá tienes algunas figuras, el agua, las rocas, las nubes, los árboles, arenas, mares, y etcétera, ¿no? Mira, algo interesante, mire joven, algo interesante, algo muy, muy interesante. ¿Cuál es? La división de la materia. Aquí también vino algo similar en exámenes pasados. División de la materia. ¿Cómo yo puedo darme cuenta sobre la división de la materia? Jóvenes, nosotros podemos dividir a la materia, de acuerdo a los mecanismos que nosotros podamos realizar. Por ejemplo, trituración, por ejemplo, disolución, en este caso por algún proceso también podría ser tamizado. Bueno, ya le estoy mencionando algunos procesos físicos y químicos también, por ejemplo, mediante reacciones químicas. Nosotros vamos a dividir la materia de esa manera. Entonces, este es el enfoque o la manera como se divide la materia, de algo más grande a algo más pequeño. Mira, ahí está, de algo más grande a algo más pequeño. Materia. Habíamos dicho que materia, ¿no? Esto es aquello que posee masa. Entonces, una forma para que tú puedas entender, porque vamos a hablar también del término cuerpo. Materia, escucha, mira, materia, el ejemplo es agua. Si yo quiero cuerpo es porción limitada de la materia. Si yo quiero cuerpo, yo no diría agua, tengo que darle dimensiones, porque el cuerpo es porción limitada de la materia. Entonces, para mí, el cuerpo debe ser no agua, sino 5 litros de agua. Ya le estoy dando dimensiones. Otro, por ejemplo, por acá, arena, ya para poder utilizar el ejemplo más simple. Arena. Arena es materia, pero si yo quiero hablar de cuerpo, puedo decir 5 toneladas de arena. Es que ya le estoy dando dimensiones. Si tiene dimensiones, a eso le vas a llamar cuerpo. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver aquí cómo se va, en este caso, ahí tienes el cuerpo. Del cuerpo, mediante procesos, aquí vamos a convertirlo a partículas, procesos mecánicos, luego moléculas. Más pequeño que la molécula es el átomo, y más pequeño que los átomos, hasta donde se ha podido, en este caso, digamos, dividir o conocer, son las partículas subatómicas. ¿Notas? Ejemplo de materia. Vamos a colocar aquí madera. La madera, ¿no? Es nuestro ejemplo, materia. ¿Y nuestro cuerpo qué sería? ¿Qué sería nuestro cuerpo? Trozo de madera, pues. ¿Sí? Trozo de madera, o puede ser arcilla también, puede ser virutas, eso puede ser, ¿no? Incluso el cuerpo, ¿no? Una parte, en este caso, pequeña de la madera. Trozo de madera. Ahora, más pequeño que el cuerpo, que un trozo de madera, como ya me he adelantado, podría ser el aserrín. Pero más pequeño que este aserrín, la madera está formado por celulosa, moléculas.
La molécula, celulosa. Pero más pequeño que esta molécula, si alguien recuerda un poco de química orgánica, la celulosa contiene en su composición carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces, más pequeño que una molécula son los átomos. ¿Y quiénes son sus átomos? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Pero más pequeño que estos átomos, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿quiénes serían? Las partículas subatómicas. ¿Quiénes son? Protones, neutrones y electrones. Ahí está la división. Pero vamos a ver qué procesos hemos tenido que tomar en cuenta para que ésta vaya a dividirse. Mira, hacemos esta división. De cuerpo a partícula, o sea, de trozo de madera, lo quiero convertir en acerrín. El proceso es físico. Y si yo tengo partícula como el acerrín, tengo aquí partícula como el acerrín, quiero convertirlo a molécula, también el proceso es físico. Pero si yo de molécula quiero pasarlo a algo más pequeño, el proceso ya no va a ser físico, sino es químico. Ahí está. Pero si de átomos quiero hacerlo algo más pequeño, ya aquí cambiaría la identidad de estos átomos. El proceso, ¿cómo se llamaría? Nuclear. Ahí lo tienes. Esta es la forma como la materia se va a dividir de acuerdo a los procesos que se le dan. Algunos lo mencionan también en la primera, en vez de proceso físico lo llaman proceso mecánico. Pero el proceso mecánico también es físico, ¿ok? No se vayan a olvidar de esa parte. Muy bien, jovencitos. Entonces, viendo esta división de la materia, vamos a clasificar a la materia. Ajá. Clasificación de la materia. La materia se clasifica de acuerdo a su composición y también de acuerdo a su estado de agregación molecular, principalmente los tres estados de la materia. Vamos a hablar aquí de acuerdo a la composición. Y si hablamos de acuerdo a la composición, jovencito, sustancia y mezcla. Esa es la respuesta, sustancia y mezcla. Y la sustancia a la vez se puede clasificar como elemento y compuesto. Y las mezclas, dos tipos de mezclas. Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Pero como el examen de admisión ya vino preguntas a escala nanométrica, hay que ver de qué manera la materia se presenta a escala nanométrica. ¿Cómo se diferencia una sustancia con una mezcla tomando en cuenta esta escala? Notemos, jóvenes. Ajá. Noten, mezcla, como te dije hace un momento, sustancia. Algunos lo llaman sustancia pura. No hay problema. Don't worry. No te preocupes. Normal. Es así. Lo llaman sustancia pura. Otros lo llaman simplemente sustancia. ¿Ok? ¿Qué te había mencionado? La sustancia y la mezcla se clasifica a la vez en dos pequeñas categorías, ¿no? La sustancia pura como elemento y compuesto. Y las mezclas como mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Veamos. Un ejemplo fácil. Vamos a hacer aquí un ejemplo, digamos así, una pequeña presentación para poder darnos cuenta cómo se diferencia a una escala nanométrica tanto los elementos, compuestos, mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Ok? Veamos. Tengo aquí al elemento llamado cobre. Bueno, tú sabes, este es un elemento de la tabla periódica. Pues este elemento cobre contiene átomos. Habíamos dicho que los átomos son átomos, ¿no? Las partículas que se dividen químicamente. Hasta una división química tenemos ahí a los átomos. Este elemento está formado por pequeñas partículas, llamamos átomos a esas partículas. Pero ¿cómo se encontrarían a una escala nanométrica? Como esto de aquí, estamos hablando del cobre y todos sabemos que los alambres de cobre son sólidos, todos sabemos ello, significa que se encuentran muy juntitas. En este caso, como estamos hablando de un sólido, que es el cobre, estos átomos deben encontrarse lo más juntos posible. Juntitos. Más o menos sería así. Ahí está. Miren, por favor. Estas figuras o estas esferitas que estoy colocando
representarían a los átomos de cobre. Date cuenta, representarían a los átomos de cobre. ¿Ya? Entonces, a una escala nanométrica, al cobre lo podríamos ver de esta manera. Prácticamente juntitas, ¿no? Juntitas, unas a otras. Entonces, esto sería la forma de la escala nanométrica. Quiero ver de la manera similar a él, al elemento, en esta escala, a un compuesto. Pero para hacer un compuesto hay que colocar un ejemplo muy común, muy común. El ejemplo muy común para nosotros es el agua, porque el agua es un compuesto. Ya luego le daré con mucho más detalle todo lo que, caramba, más ejemplos conforme vayamos avanzando. Los compuestos mínimo tienen dos elementos. Mínimo tienen dos elementos, los compuestos, dos elementos diferentes. Entonces, el que tiene dos elementos diferentes aquí, ¿quién es? El agua. El agua. ¿Recuerdas? El agua, su fórmula química es H2O. Entonces, ¿cómo lo voy a observar a esta escala nanométrica? Miren, por favor. Date cuenta, si hablamos de H2O, significa que esta figura o esta esferita de color azul o celeste, como lo vean ustedes en su monitor, esta figura de color celeste representaría el oxígeno y estas dos de color media naranjita representaría el hidrógeno. Por lo tanto, esto sería la molécula de ¿quién? Del agua. O el compuesto, ¿no? Aquí tenemos al H2O. Este sería su representación a una escala nanométrica. Pero yo tengo no solamente uno, tengo un conjunto de ellas. Un conjunto, mira. Entonces, si te presentan de esta manera, significa que lo que tú tienes acá, ojo, esto de acá representa ¿a quién? A un compuesto. Esto de acá representa ¿a quién? A un elemento. No vayas a decir que aquí tenemos una mezcla de compuestos. Falso. Aquí no hay mezcla. Para que exista mezcla de compuestos, tienen que ser diferentes. Deben ser mínimo dos componentes diferentes. Aquí todos son los mismos. Aquí no hay mezcla. Todo esto en escala nanométrica representa un compuesto. Todo esto representa un elemento. No me digas mezcla. Ese es el error que cometieron en un examen de admisión. Muy bien, sigamos. Mira, este es un sistema monofásico. ¿Qué significa sistema monofásico? Sistema es el lugar donde nosotros estamos estudiando. Monofásico, mono viene de uno, fásico. Fásico o sistema sistema de una sola fase, también lo llamas, significa que la parte donde estamos estudiando es idéntico. Sistema monofásico, idéntico en toda su proporción. ¿Ya? Es homogéneo. Es homogéneo. Todo esto es homogéneo. Porque solamente veo una sola fase. ¿Ya? Sistema monofásico tiene una sola fase y además es homogéneo. Esto también sería un sistema homogéneo. Claro, un sistema homogéneo. ¿Por qué? Porque solamente veo una sola fase. No veo otro componente distinto al agua. ¿Ok? También es un sistema monofásico. Miren, por favor. Sistema monofásico. Esto de acá es a una escala nanométrica. Date cuenta porque vino así en el examen de admisión. A ver. Mezclas. A ver, ¿cómo se verían las mezclas? Mira. Un ejemplo para nosotros. Mezcla homogénea, el aire. A diferencia de las mezclas heterogéneas, una mezcla homogénea es en este caso, se menciona idéntico en todo su volumen. Pero en una escala nanométrica vamos a dar a conocer. Están dispersados unos de otros. Uno está dispersado en el otro. No se logra distinguir sus componentes. Pero si yo me voy a una escala nanométrica, esto sería su representación. Miren muchachos, miren. ¿Qué te parece que esta esferita de color azul, porque nosotros sabemos que el aire contiene oxígeno, nitrógeno, vamos a colocar principalmente, principalmente oxígeno, nitrógeno. Esta esferita de color azul representa el oxígeno y esta esferita de color verde representa el nitrógeno. Entonces, están dispersados de manera tal que uno está dispersado en el otro, más o menos de esta manera. Esto sería, digámoslo así, la representación, si hubiera un examen de admisión,
Si hubiera un examen de admisión, esto sería la representación en una escala nanométrica. ¿De quién? De una mezcla homogénea. Están totalmente dispersados. ¿Ok? El aire. No te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar. Mezcla homogénea tendría esta representación en una escala nanométrica. Aquí ya tengo una mezcla ya. Aquí ya tengo una mezcla. Pero como es homogénea, también tiene una sola fase. Entonces a esto también lo llamaría sistema monofásico. Vamos a ver, jovencitos, ahí está, sistema monofásico. Vamos a ver cómo se vería una mezcla heterogénea. Una mezcla heterogénea, lo típico y lo común que todos podemos recordar es el aceite con agua. ¿Se acuerdan? Cuando tú haces esa mezcla de aceite con agua, ¿el aceite dónde va? ¿Y el agua dónde va? O sea, ¿quién va arriba, quién va abajo? Aceite, agua, ¿quién va arriba, quién va abajo? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Quién va arriba, quién va abajo? ¿Aceite o agua? Ajá. Dígalo, por favor, dígalo. ¿Quién va arriba? ¿Quién va arriba? Bueno, recién estoy comenzando a leer, no lo había leído, recién estoy comenzando a leer algunos mensajes. Y bien, termino esta explicación y luego le respondo ya, jovencitos y jovencitas, les voy a responder. Jóvenes y señoritas, les voy a responder, acabo de leer. A ver, mezcla heterogénea. A ver, mire. Agua con aceite. ¿Te acuerdas quién va arriba, quién va abajo si tenemos agua y aceite? Claro. Noten, por favor. El aceite va arriba porque su densidad es menor que la del agua. ¿Se acuerda de ello? Muy bien. Y si nosotros realizamos esa mezcla, miren por favor con detalle. Ahí está. Entonces aquí ya se va a ver, jovencito, aquí ya se va a ver lo que quizás en esto no se pudo observar. Aquí va a haber una separación. Esta separación ya nos indica que tiene dos fases. O al menos dos fases, ¿no? Si es heterogénea, al menos dos fases. Pero como nuestro ejemplo es aceite con agua o agua con aceite, entonces podemos decir que el aceite arriba vamos a colocar de color amarillito y el agua vamos a colocar de este color medio celestito. Pero como ellas no se van a disolver, se va a presentar una separación de sus fases. Entonces tenemos aquí, mire, tenemos, ahí está, lo de celestito representa el agua y lo de amarillito representa, para darle un poco más de sentido común, ¿a quién? Al aceite. Entonces, mira por favor la diferencia que tiene una mezcla heterogénea con una mezcla homogénea. Aquí se encuentra totalmente dispersado, pero aquí no, pues. Aquí una fase está arriba y otra fase se encuentra abajo. Entonces, esto es ya un sistema difásico o un sistema formado por dos fases. ¿Ok? Note, ahí está. Esto es la representación de la escala nanométrica. Acuérdate, por favor. Esto de acá no vayas a pensar, profesor, tengo una mezcla de átomos. No. Este es un elemento. Acá tengo una mezcla de compuestos. No. Este es un compuesto llamado agua. Aquí sí, pues acá dice mezcla. Aquí también dice mezcla. ¿Ok? Entonces, esta es la pequeña, digamos, entrada para poder conocer mejor los conceptos. Muy bien, muchachos, muy bien. Entonces, mira, interesante. Las mezclas se van a separar con métodos físicos. Y un compuesto también se puede separar, pero ya no con métodos físicos, sino con métodos químicos. Miren, los compuestos se separan utilizando métodos químicos. Las mezclas se separan utilizando métodos físicos. Pero es un método físico, por ejemplo, destilación. Un método químico, profesor, por ejemplo, qué sé yo, electrólisis. Ahí está, uno de ellos, ¿no? Uno de ellos. Que seguramente sí podrá recordar, ¿no? Algunos términos que yo te menciono. A ver, siguiente. Bien, me habían dado una preguntita aquí. Lo voy a responder en este momento, ¿ya? Porque no vaya a ser que se me olvide. Me decían, a ver. Claro, la energía no es materia. Sí, la energía no es materia. No es materia. ¿Por qué razón? Es que la energía está formada de pequeños paquetes.
Esos paquetitos, cuando ya lleguemos al término o al tema de mecánica cuántica, se llaman cuantos. Y el que produce ese cuanto de energía es el fotón. No tiene masa. Pero la materia sí se convierte en energía. Claro que sí. Quemamos un papel. ¿Hay energía que se produce? Sí. Quiere decir que la materia se está convirtiendo en energía, ¿no? Entonces, de esa manera, una manera un poco más, digamos así, directa que pueda relacionar. Yo puse E igual a mc cuadrado para dar a conocer que esta materia mediante, o esta masa de un cuerpo, se convierte por una expresión matemática. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ya. Vamos a continuamos. Ahora sí, hablemos esta parte. Como ya tenemos la entradita, que es una sustancia, ¿no? ¿Cómo se clasifica la materia? Entonces ya podemos responder esta parte, jóvenes. Ya podemos responder esta parte. Sustancia. ¿Qué es sustancia? O como habíamos dicho, ¿no? ¿Qué es sustancia pura? Sustancia o sustancia pura. Para nosotros, en el examen te va a decir, indique quiénes son sustancias o indique quiénes son sustancias puras. No te preocupes, no hay problema. Sustancia o sustancia pura son lo mismo. Ok. Miren, las sustancias, jóvenes, las sustancias, a diferencia de las mezclas, esta es la forma más directa y sencilla de poder recordarlo. Sustancia tiene composición definida. Las mezclas, composición variable. Con eso al menos agárrate para que puedas dar a conocer más características de las sustancias. Si tiene la sustancia composición definida, pues también tiene propiedades definidas. Sus propiedades ya están establecidas, ya están dadas, o sea, ya son fijas. Por decirte, la sustancia, además de tener esas características, podemos reconocerla rápidamente mediante fórmulas y símbolos químicos. Las mezclas no tienen esa característica de fórmulas y símbolos químicos. Ninguna mezcla se representa con fórmulas químicas, porque es agrupación. A ver, tú me puedes responder, si te hago esta pregunta, ¿cuál es la fórmula química del agua? Todos me van a responder H2O. Entonces sería una sustancia. Ahora respóndeme, ¿cuál es la fórmula química del aire? ¿El aire tiene fórmula química? No tiene fórmula química. Lo que tú vas a decir, profesor, el aire está conformado. Pero esa conformación que tiene no es la fórmula química, sino que está, ¿no?, formado por una agrupación de sustancias, de compuestos o de moléculas, podemos decirlo así. Por lo tanto, la fórmula química del aire no la tiene. Entonces, el aire al no tener fórmula química va a ser mezcla. El agua tiene fórmula química, es sustancia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo te voy a mencionar. Acuérdate, por favor. Materia homogénea de composición y propiedades definidas, el cual se logra identificar con fórmulas y símbolos químicos. Además, estas sustancias también se pueden, sus propiedades no van a cambiar independientemente cuál sea el método de obtención. Profesor, quiero obtener agua. Ya, para obtener agua puedes, qué sé yo, hacer la reacción entre el hidrógeno y oxígeno, te da agua. Profesor, pero también puedo obtener agua de la neutralización, sí. Pero también puedo obtener agua de la combustión, sí. Profesor, pero esas aguas que salen cada uno de estos procesos mencionados, agua en la síntesis de hidrógeno, oxígeno, agua. Esta agua con el agua que ha formado de la neutralización y con la otra forma de obtener el agua en la combustión, ¿será lo mismo? Sí, porque su composición del agua es 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y la temperatura de ebullición, por eso lo llamamos así, composición. Por cada 2 de hidrógeno hay 1 de oxígeno. Propiedades definidas. La temperatura de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Obviamente sobre el nivel del mar. ¿Cierto? Muy bien. Continuamos. Continuamos. Aquí. Ajá, habíamos dicho, ¿no? Elemento y compuesto. Podemos llamarlo sustancia simple, ¿no? Sustancia simple, elemento y compuesto. Miren, estos elementos no se pueden descomponer por ningún método químico. No se logra descomponer. ¿Por qué? Porque ya son los más simples que existen en la naturaleza. Acuérdate de eso. Son los más simples que existen en la naturaleza. Además, están formados por átomos de una misma clase o un mismo tipo. Lean, por favor.
A ver, ¿qué dice acá? Aquella que está formada por átomos de una misma clase. Mire, estoy remarcando para que usted no se olvide. Además, no se puede descomponer por medios químicos. Cualquier método químico que usted use no lo va a poder descomponer. ¿Ok, muchachos? Ok, ok, ok. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Ajá, algunos ejemplos que podemos colocar aquí de elementos. Bueno, creo que ya tú sabes, ¿no? Ya tú sabes alguno de ellos. Mira, tienes al cobre, su símbolo Cu, plata Ag, el oro AU, el hidrógeno es H2. Ah, profesor, pero acá yo tengo dos átomos, sí, pero de una misma clase. Oxígeno O2, ah, pero de una misma clase. Ozono O3, pero de una misma clase, que es el oxígeno. Recuérdame también que el diamante y grafito también son sustancias simples, o como quieras llamarle, elemento. No te olvides, también están en esta agrupación, ¿ok? Incluso puedes mencionar algunos más. Si tú recuerdas el concepto de alotropía, y eso lo vamos a ver a continuación. Puedes mencionar también a los grafenos, a los nanotubos, ¿se acuerdan? Y en este caso, con esos ejemplos ya vas a tener una mayor, un mayor amplio, ¿no? Amplio de sustancias simples. Muy bien, muy bien. Note, por favor, acá. Quiero que notes. ¿Qué es lo que mencionamos aquí? No sé si te has dado cuenta, el oxígeno O2 con el ozono O3, aquí el oxígeno tiene dos átomos del elemento, acá tiene tres átomos de ese mismo elemento. Carambas, el oxígeno se puede representar, este elemento oxígeno, lo hemos representado como O2, acá como O3, pero son distintos, ¿ah? Son distintos. Este es el oxígeno molecular, vital para nuestra respiración. Este ozono nos protege de los rayos UV. Pero mira, un elemento químico llamado oxígeno se puede representar como O2 y como O3, conservando su estado físico. A eso lo conoces como alotropía. ¿Qué dice acá? Algunos elementos, no son todos, conservando su mismo estado físico, se pueden presentar en dos o más formas diferentes, el cual cambia su estructura interna. Esto se le conoce como alotropía. Su estructura interna es la que va a cambiar. Veamos, típico de los alótropos del carbono. Eso ya lo conocemos, alótropo del carbono, ¿no? ¿Cuáles son los alótropos del carbono? Fácil, profesor, el grafito y el diamante. ¿Conoces el diamante? Bueno, he tomado foto. Bueno, vamos a ver aquí de una manera un poco más, con más movimiento a estos ejemplos. Mira, este es el diamante. Si no lo han visto, ahí los presento. ¿Qué más? Quiero saber, porque dice acá, y estructura interna. ¿Cómo es la estructura interna de este diamante? Joven, la estructura interna del diamante es tetraédrica. Mira, y el diamante, como está formado de carbono, ahí lo ves. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ahí está. Pero no vayas a pensar que solamente es una estructura tetraédrica. No, no. Tiene un conjunto de este tipo de estructuras. Claro, todo el sistema cristalino, ¿no? Mire, entonces la estructura del diamante para hacerle más claro. Y noten por favor ahí. ¿Observas? Dime por favor si observas esta figura tetraédrica que estoy mostrando. Aquí, ¿observas o no observas esta figurita? Se nota, ¿no? Mira, por aquí está, ¿ve? Por aquí hay como una especie de tetraedro. Lo que pasa es que la figura como está girando, ¿te das cuenta? Ahí, mira, acá también, ¿ve? Ahí también, aquí abajo también. Hay que tener un poquito de paciencia para verlo con mayor claridad. Aquí yo veo varios tetraedros. Eso lo tiene ¿quién? El diamante. Estructura interna. Esto es para indicarte, ¿no?, la forma como presenta ella. Y el grafito. Bueno, el grafito, como nosotros lo sabemos, está en los lápices, ¿no? Miren, por favor.
su estructura. ¿Qué estructuras observamos aquí, jovencitos? Ah, carambas, ¿no será una forma hexagonal? ¿Notas, no? ¿Notas la forma hexagonal? Sí. Por eso dice que tienen estructuras diferentes. El diamante es tetraédrica, el grafito es hexagonal. Eso quiere decir que acá yo debo tener varios hexágonos. Miren, por favor, en la estructura del grafito ya tendrías esto de acá. Note, por favor, la diferencia que encontramos en estos dos. En la del diamante y en la del grafito. ¿Te das cuenta? Mira, acá tengo varios planos. Planos hexagonales. ¿Te das cuenta? Mira. Planos hexagonales. Pero acá todo está en conjunto. Está en conjunto. Acá tengo planos separados, hexagonales. Eso es la forma interna que presenta tanto el diamante como el grafito. ¿Ok? Veamos, no son los únicos que tienen alotropía. El carbono no es el único que tiene. Hay más elementos, ¿no? Dice algunos elementos. Entonces, tenemos otros elementos alótropos, como son del oxígeno molecular. Cuando digo molecular me refiero al O2 y el ozono, ya tú sabes, son los tres. El fósforo rojo, fósforo blanco, azufre y otros elementos más. Estos al menos son los más comunes que tú debes recordar. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ahí tienes el concepto de sustancia y alotropía. Miren, muchachos, miren. Ahora vamos a hablar de la sustancia compuesta o los compuestos. A ver, estas sustancias compuestas, o también lo puedes llamar compuesto, ¿qué podemos ver de ello? Como ya te dije al principio, un compuesto mínimo tiene dos elementos diferentes. No importa la cantidad de átomos que se repita, pero mínimo dos elementos diferentes. Además, estos compuestos se pueden separar. Se pueden separar químicamente. Al separarse químicamente, forman sustancias más simples que ella. Nota. Ahí está. Aquella que está formada por, mira por favor acá, aquella que está formada por dos o más átomos de elementos diferentes en proporción fija y constante y se logran separar por medios o métodos químicos formando sustancias más simples. Esta es la forma de recordar al compuesto. También el compuesto que se puede obtener, que vas a formar, es independiente, como ya les dije al principio. Carambas, ejemplos, mira, ejemplos. Jovencito, todos estos ejemplos que te estoy mencionando ya son, digámoslo así, comunes y conocidos. Cuando tú dices agua, no vayas a pensar en el agua potable, el agua de caño o el agua de río, no. Química, acuérdate por eso, agua, H2O, compuesto. Agua, H2O, compuesto, y se acabó el asunto. Sal común, conocido, estamos hablando de los nombres también que son en algunos casos comunes, ¿no? de poder mencionarlo. Cloruro de sodio, también es un compuesto. Cuando usted habla de alcohol, no vaya a pensar de la bebida alcohólica, no vaya a pensar de alcohol medicinal, no, alcohol a secas, C2H5OH, compuesto. Amoníaco, compuesto, NH3. Aquí estoy colocando la fórmula. El metano, un poco de química orgánica también, CH4. Ácido sulfúrico, H2SO4. Uy, el hielo seco, mira, hielo seco, CO2. El propano también, química orgánica, C3CH8. ¿Quién no recuerda la fórmula de la glucosa? Glucosa, C6H12O6. Acetona. La acetona, que es el nombre común, es un limpiador de esmaltes. Algunos de las jovencitas recuerdan eso, sabrán justamente de lo que estoy hablando. Acetona, quita esmalte. Sacarosa, un tipo de carbohidrato, o sea, azúcar. Ojo, agua pesada. El agua pesada es aquella que está formada por isótopos de deuterio. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos, quizás un poco más animados. Si alguno no recuerda de qué es la sacarosa, o qué es el ácido sulfúrico, o qué es el amoníaco, la acetona, aquí tenemos
algunas recreaciones. Miren, por favor, ahí está. ¿En qué consiste esta figura? Esta figura contiene hielo seco, pero se le ha agregado un espumante. O sea, en este caso, no un limpiador, un quitagrasa, digamos así, ayudín, o algo relacionado a ello. Entonces, como el hielo seco pasa rápidamente de su estado, perdón, sólido a gaseoso, me va a formar una burbuja. Infla y ese humo, por decirlo así, que sale, es el hielo seco. Bueno, ya no es en sólido, sino ya sería gaseoso. Sería el dióxido de carbono en forma gaseosa. Como sólido es hielo seco. A ver, miren acá, por favor. Bueno, no sé si algunos de las jovencitas se habrán pintado las uñas, pero caramba, ya no me gustó el color de uñas, le voy a quitar ese esmalte, entonces utilizamos acetona, limpiador de esmalte, ¿no? Ahí está más o menos la figura a lo que refiere. Acetona. Muy bien. Y mezclas, jovencito, mezclas. Jóvenes, tengan en cuenta, esto vino en un examen, algunos quizás lo recordarán. Una mezcla consiste en la combinación, es decir, mezcla es sinónimo de combinación. O cuando preparar limonada, los ingredientes se mezclan o se combinan. ¿Qué es lo que ocurre realmente ahí? Los ingredientes se mezclan o se combinan cuando preparas limonada. Dígalo, por favor. Cuando preparas limonada, los ingredientes, azúcar, agua, limón, ¿se mezclan o se combinan? Dígalo, ¿se mezclan o se combinan? Bueno, profesor, se mezcla. Entonces diga, entonces no hay combinación. No, profesor, también hay algo de combinación. Entonces hay mezcla y combinación. Jóvenes, nosotros y creo que en todas las universidades también, solo que deben tener en cuenta en algunas traducciones que está en inglés, al llevarlo al español, a veces ahí la traducción no es tan buena. Todo tipo de mezcla es unión física. Combinación no puede ser, porque combinación es sinónimo de proceso químico. Las mezclas se unen por procesos o mediante métodos físicos. ¿Ya? Y además, cada componente conserva su identidad, pues. Porque si fuera combinación, no conservaría su identidad. Al preparar limonada, se siente dulce la limonada. ¿Por qué? Porque conserva la identidad del azúcar. Se siente agrio porque conserva la identidad del limón. Obviamente, vemos líquido, conserva la identidad del agua. Simplemente ha habido una agrupación de ellas. Noten, por favor. Unión física, por eso. Unión física de dos o más componentes, o también podemos llamar sustancias, diferentes en cualquier proporción, en el que cada uno conserva su identidad. ¿Qué significa eso? No hay evidencia de reacciones químicas, pues. Por lo que se puede separar a través de métodos físicos. Uy, aquí hay que ver cuántos métodos físicos vamos a encontrar. Joven, no solamente yo, creo que todos ustedes en casa pueden tener algunos métodos de separación. Algunos métodos de separación, la destilación, agua y alcohol, un ejemplo muy clásico. Filtración, ¿no? Filtración también, cuando, por ejemplo, tengo agua turbia, papel filtro, lo voy a filtrar a eso. Decantación, puede ser agua con arena, agua con aceite también. Imantación, materiales ferrosos. Pasas el imán y el material ferroso queda impregnado en ella. Centrifugación, todos tenemos aquí lavadora. Centrifugación, da vueltitas, ¿te acuerdas? Da vueltitas, pero tan rápido que retira el agua. Tamizado, separación de sólidos de acuerdo a su tamaño. Secado, también, retirar agüita. Evaporación y algunas otras más. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí, jóvenes,
algunos procesos que se le había mencionado. Lo que tú ves acá en esta figura, lo que estoy señalando, lo que ves acá es un proceso de destilación. Proceso de destilación. El ejemplo más común que se hace en los primeros ciclos del laboratorio de química es lo que ves acá. Algo similar así. Aquí tienes una perita, por decirlo así. Acá está la temperatura para saber cuál es la temperatura en la cual se encuentra el sistema. Por ejemplo, agua con alcohol. Agua con alcohol. Como ves aquí de color azulito, representa, por ejemplo, el alcohol. El alcohol se evapora mucho más rápido que el agua. Entonces, si yo controlo la temperatura a 78 grados Celsius, el alcohol ya hirvió el alcohol. El agua todavía no hierve porque él hierve a 100. Entonces sale gran cantidad de vapor. Pero como sale gran cantidad de vapor por este tubito, aquí voy a colocar, voy a hacer que ingrese agua fría, y el agua fría en contracorriente sale y obviamente se va a calentar un poquito y así. Y acá tengo ya el alcohol, por ejemplo, recuperado en un proceso de destilación. Otro proceso, mira, destilación. Hay otro más, miren por favor acá. Este proceso se conoce como decantación. No sé si logras observar las distintas dimensiones que tiene. No sé si notas acá, una pequeña dimensión acá. Date cuenta. Líquidos, mira, acá es un poco distinto al otro. ¿Se observa? Ya. Imagínate que sea, qué sé yo, a ver, algo similar al agua con aceite. Si fuera agua con aceite, el aceite está arriba y el agua abajo. Entonces, por esta perita también, una perita de esta forma, cae el agua, pero se retiene aquí en el aceite. A esto también lo llamas decantación. ¿Ok? Ahí tienes el proceso de separación, ¿ya? Proceso de separación. Importante, jovencito, lo que te dije hace un momento. Lo que te dije hace un momento. Toda mezcla presenta composición variable. Acuérdate, ¿eh? Toda mezcla. Profesor, ¿y la mezcla homogénea? Aún así sea mezcla homogénea. Te pongo un ejemplo. El aire de Lima tendrá la misma composición que el aire que hay en Cerro de Pasco, que hay en el lugar de Cusco. ¿Tú crees que el aire tendría la misma composición? ¿El aire de Lima tendrá la misma composición que el aire de Cusco, el aire de Cerro de Pasco? No. Tiene los componentes, pero en distintas composiciones. ¿Ya? Entonces, eso no te vayas a olvidar. Y pasaremos a mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Ok? Bien. Como ya habíamos dicho, mezcla homogénea, bueno, acá tiene su otro nombre llamada solución. Las mezclas homogéneas, joven, las mezclas homogéneas no se distinguen a simple vista sus componentes. No se van a poder distinguir a simple vista. Sin embargo, las heterogéneas sí. La heterogénea yo puedo distinguirlo a simple vista o con ayuda de algún microscopio óptico. Note por favor acá. Formada por una sola fase, cuyos componentes, como habíamos dicho, no se logran ver a simple vista, ni con un microscopio óptico. ¿Ok? Es decir, es idéntica en toda su dimensión. Profe, usted nos mencionó que las mezclas tienen método de separación. ¿Puedo usar un método de separación para una homogénea y ese mismo método para una heterogénea? No. Como yo les había presentado varios métodos de separación, algunos sirven para mezclas homogéneas y otras para heterogéneas. Ahí lo ves. Ahí lo ves. ¿Cuáles son los métodos de separación más utilizados, más convencionales para una mezcla homogénea? Esto lo vamos a ver con más detalle también cuando lleguemos al tema de ya sistema disperso, ¿no? Un tema ya mucho más amplio. Los métodos de separación más comunes para una mezcla homogénea es la evaporación y la destilación. ¿Ya? Aquí yo no puedo usar la filtración, no puedo usar decantación, no, porque es una mezcla homogénea. Entonces ya te estoy mencionando qué tipo de método se utiliza para mezclas homogéneas. Ejemplo, uy, acá tienes una infinidad de ejemplos, muchachos.
Y no son todos, ¿ah? Hay más. ¿Conoces la salmuera? Ya, salmuera, cloruro de sodio disuelto en agua. ¿Ok? Agua azucarada, azúcar disuelto en agua. Vinagre, todos conocemos el vinagre, ¿no? Por el momento de curtir el pollo, la carne. Agua mineral, ahorita el agüita mineral, San Luis, San Mateo, todo. ¿Conoces bebidas alcohólicas al menos por televisión? Sí, bebidas alcohólicas, ¿no? El vino, cerveza, champán, todos ellos, aguardientes. Bebidas carbonatadas, ¿conoces las gaseosas? Inca Cola, Coca-Cola. Agua dura, uy, ¿qué será agua dura? Agua blanda, joven, déjame explicarte. El agua dura es el agua potable que llega a nuestros hogares. ¿Y por qué lo llaman agua dura? Porque tiene alto contenido de sales, sales de magnesio y calcio. ¿Ok? Sales de magnesio y calcio. Entonces, a eso lo llamas agua dura, porque tiene alto contenido. Agua blanda también tiene sales de calcio y magnesio, pero de bajo contenido. ¿Ok? Las aguas duras, estas aguas duras, si son, digámoslo así, no son muy bien tratadas, eh, cuando tú echas detergente, no se observa la espuma del detergente, porque tiene muchas sales, pues. En el agua blanda sí. Por eso que hoy en día ya hay normas en el que hay un cierto, digamos, nivel permitido de estas sales de magnesio y calcio para que lleguen a nuestros hogares. Y te habrás dado cuenta, ¿no? Cuando haces hervir el agua, hay en el interior un sarro formado, pues es del mismo agua, pues. Mismo agua. Agua oxigenada, conocido para desinfectar las heridas. Agua regia. Agua regia es una mezcla de ácido nítrico con ácido clorhídrico, no te olvides. Ácido muriático también es una mezcla de HCl disuelto en agua, por eso le he colocado aquí acuoso. La lejía también contiene hipoclorito de sodio como componente principal. El agua destilada es agua, pero con pequeñas cantidades de iones. Pero como tiene pequeñas cantidades de iones, sigue siendo agua. ¿Qué es el agua dulce? ¿Agua con azúcar? No. Las aguas de los mares lo conocen como aguas salinas. Agua de ríos, agua dulce. ¿Ya? La gasolina también es una homogénea, ¿no? Es como querosene. El aire, ya habíamos dicho hace un momento, también infusiones de manzanilla, aleaciones como el bronce, el latón y ciertos aceros. ¿Ok? Bueno, si alguien recuerda por ahí, el bronce, cobre más estaño, el latón, cobre más zinc. ¿Se acuerdan? Muy bien. Y vamos a ver ahora, por ejemplo, aquí un ejemplito. Miren, miren, esta es la preparación de agua con cloruro de sodio. ¿Notan ahí la figura? Este es el cristal, cloruro de sodio. Ahí está. Agregamos un poquito de sal. Como es un sólido, ahí está. Esta es su estructura. Los de rojito son moléculas de agua. ¿Qué es lo que hace? Rodean a estos iones, tanto a los cationes sodio como a los aniones cloro. ¿Se han fijado? Fíjense bien, por favor. Ahí está. Listo. Ahora, una mezcla heterogénea. Miren, por favor. Ahí está. Como les había mencionado. Las mezclas heterogéneas está formada por dos o más fases. ¿Se pueden distinguir los componentes? Claro que sí se distinguen estos componentes. Se distinguen los componentes a simple vista o con ayuda de algún microscopio óptico. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de poder diferenciar. Ahora alguien preguntará, profe, pero ¿cómo puedo usar o cómo puedo recordar el método de separación de las heterogéneas? Señor, si tú recuerdas el método de separación de las mezclas homogéneas, el resto estaría acá, pues. Acá dice evaporación, destilación, lo más comunes. El resto que yo te he mencionado, centrifugación, tamizado, decantación y otras más, lo podrías usar aquí como método de separación. ¿Ok? Muy bien. Noten por favor acá. Ajá, ¿te acuerdas de este ejemplo o no? ¿Qué observas en la figura? Ah, mira, en la figura estoy observando que se agrega aceite a un vaso que contiene agua.
pero el aceite no se está disolviendo, no se está dispersando. Recuerda, mira, el aceite arriba. De hecho, ¿no? De hecho que esto nos indica de que, carambas, nunca van a formar una sola fase. Aquí tenemos dos fases, la del aceite y la fase de ¿quién? La del agua. Mezcla heterogénea. Y mira, algo muy común también que ocurre hoy en día. Bueno, cuando estábamos restringidos de tomar vehículos en estos meses, el aire estaba totalmente limpio, pero algunos vehículos que no le dan mantenimiento a su motor generan gran cantidad de humo. Este humo también es heterogéneo. ¿Por qué? Porque tiene partículas que sí se logran observar y además dispersan la luz. Vamos a poner más ejemplos. Ahí lo ves. Ahí lo ves. Ahí lo ves. Miren, por favor. Tenemos acá aceite con agua. Ahí está. Agua con arena. También ya es conocido. Joven, déjame decirte lo siguiente. Casi, si tú tienes una mezcla que son líquidas, casi siempre los líquidos espesos, casi siempre los líquidos espesos, van a ser heterogéneos. ¿Ya? Casi siempre te estoy diciendo. Los líquidos que son espesos van a ser heterogéneos. A ver, ¿la leche es o no es espesa? Sí, sí es espesa. Entonces, ¿la leche qué es? Heterogénea. ¿El yogur es espesa o no es espesa? Sí. ¿La pintura es o no es espesa? Claro. ¿Qué más? Digamos, el liquid paper también es espeso. Entonces, cuando tú tengas una mezcla que es líquida y esta es espesa, casi siempre vas a decir heterogénea. ¿Ok? Muy bien. A ver, continuamos entonces. Aceite con agua, agua con arena, la leche, agua con cocoa, el engrudo, pegamentos, ya tú sabes, ¿no? El tipo de pegamentos, gomas, pintura, jugos, yogur, la mayonesa también, lodos. ¿Qué son lodos? Es agua con barro. Vamos a ponerlo así, es el barro, ¿ya? Barro. Tienes ahí agua, tienes tierra, todo eso se forma un lodo, barro. Ensalada de frutas, mucho más, pues. Incluso la misma sangre también es espesita, por lo tanto, es heterogénea. El petróleo, cuando digo petróleo no me refiero al combustible que adquiere este vehículo, no. El crudo, el que sale de los pozos petroleros, como una chimenea, o perdón, como una pileta, sale como una pileta, ese petróleo que se obtiene de ahí es heterogéneo. El concreto armado también, ¿no? Que tiene piedra chancada, tiene arena, tiene cemento. El humo, como ya lo habíamos visto. El aire polvoriento, el café, o sea, cuando nosotros preparamos un café, la arena y más ejemplos que podamos mencionar. Muy bien. Muy bien, jovencitos. A ver, hasta ahí. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta adicional? No. La lejía no tiene fórmula química. Lo que estoy colocando aquí es el componente principal de la lejía. ¿Ya? La lejía contiene como componente principal al hipoclorito de sodio. Bueno, aquí me faltó colocar, ¿no?, más otros componentes. O el componente de la lejía es el hipoclorito de sodio. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ok. Muy bien. Bien, vamos a ver si respondemos todos y coincidimos todos con las preguntas del boletín que ya lo tienen ustedes a la mano. ¿Listos? Por favor, muchachos, pregunta número 1. O les doy, a ver, les voy a dar un break, ¿les parece? Un break porque si un poquito la garganta se me está apagando. Le voy a dar un break de 5 minutos, puede ser, para que tomen un poquito de agua. Yo también. De 5 minutos o a máximo 10 posiblemente.
y desarrollamos las preguntas en este caso, del boletín. La gasolina, les había mencionado, ¿no? Casi siempre, algunos líquidos que son espesos van a ser heterogéneos. En el caso excepcional, la gasolina no es tan espesa que digamos, pero ya la habíamos puesto como mezcla homogénea, ¿cierto? La gasolina es una mezcla homogénea, formada por una mezcla de hidrocarburos líquidos. Y no se distingue, además, es, pones qué sé yo, en una galonera o en un recipiente de vidrio, no se distingue los componentes que tiene esta gasolina. ¿Ok? Muy bien. Ya hay líquidos que son, en este caso, espesos. Por ejemplo, el aceite de cocina es espesa, pero es homogénea. El aceite de cocina es espesa, pero es homogénea. ¿Ok? Entonces, por eso les he mencionado casi siempre, ¿no? Casi siempre, para que te ayudes con algunos, ¿no? Lo común, la pintura, el yogur, la leche, esos ejemplos ya son ya comunes que lo podemos responder con claridad. Y de eso nos vienen en los exámenes de admisión. ¿Listo, jovencitos? A ver, ¿les parece entonces? Nos tomamos un pequeño break. Voy a tomar un poco de agüita. 5 minutos, ¿les parece? 5 minutos ya. 5 minutos. Y por favor, pueden estar desarrollando las preguntas que les tengo aquí mostrando. Por ejemplo, la pregunta número 1 para desarrollarlo. ¿Ok? 5 minutitos, 5 minutitos.
Listo, jovencitos. Listo, 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 jóvenes. Bien. ¿Ya? Espero que podamos coincidir con las respuestas. La número 1, ¿qué marcaron, por favor? Pregunta número 1. A ver, ¿qué marcaríamos ahí? Con respecto a las siguientes afirmaciones, indique lo correcto. Me está pidiendo que indique lo correcto. ¿Cuál sería la respuesta en la número 1? Dice, el método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. ¿Te acuerdas que la química fue evolucionando en base al método científico? Sería verdadero, ¿cierto? 2. La observación hace referencia a lo que queremos estudiar o comprender. Sí, también, porque primero observamos el problema y de acuerdo a ello realizamos el estudio de ello. Una vez que se haya obtenido una hipótesis que no sea posible refutar, se presentarán las conclusiones y se formulará la teoría correspondiente a tales conclusiones, que constituirá un nuevo conocimiento científico hasta que se demuestre lo contrario. En cristiano, ¿qué quiere decir eso? Si no hay nada que refute todas las hipótesis que habías desarrollado y esto funciona, digamos, a la perfección en ese momento, en ese tiempo, entonces sacas a conocer una teoría o una ley hasta que con el pasar del tiempo alguien venga y diga, caramba, no se ha considerado esto o hay un caso nuevo para que puedas explicarme mediante tu teoría o ley. Entonces, hasta que no se demuestre lo contrario, estas hipótesis pasan a ser o se formularán como una teoría o ley. Miren, ahí tenemos la explicación de la pregunta. Con respecto a las siguientes afirmaciones, indique lo correcto, me dice. Claro, correcto la 1, ¿no? Con este método de las ciencias logran desarrollarse y adquiriendo nuevos conocimientos. La segunda también habíamos dicho que era correcto. Al analizar el problema se realiza un estudio cuantitativo y cualitativo, o sea, tanto en este caso describiendo, ¿no?, la forma que tiene y también obteniendo resultados, valores numéricos. Y esta también es verdadero, habíamos dicho, ¿no? Las teorías o leyes son el resultado de un estudio minucioso, sin que haya alguna hipótesis que lo contradiga. Por lo tanto, se culmina con esta teoría o ley, ¿cierto? Muy bien. La respuesta sería, ¿todo es correcto? Todo es correcto. Muy bien. A ver, muchachos. Número 1, enano. ¿Sí? Pregunta siguiente. Bueno, yo les voy a desarrollar algunas y ustedes también van a tener que desarrollar otras preguntas, ¿ok? Para que de esa manera también ustedes puedan, ¿no?, adquirir más conocimiento. Yo voy a desarrollar, por ejemplo, la pregunta 4, porque las dos anteriores me pareció similar a la pregunta anterior. Así es que vamos con la pregunta número 4. ¿Qué nos dice aquí? Indique verdadero o falso según corresponda a las siguientes proposiciones. La química estudia la estructura íntima de la materia. Bien, me parece que esto ya recontra verdadero, pues, ¿no? O sea, caramba, está más claro que el agua del río Rima. O sea, decir que la materia estudia la estructura íntima de la materia, nos está diciendo que estudia su comportamiento, su estructura molecular. Y de eso es lo que nosotros tomamos en cuenta el estudio. Eso sería verdadero. La química, al utilizar el método científico, plantea primero la hipótesis. No, primero la observación. La química es una ciencia exacta porque se basa en la experimentación. Jóvenes, ¿la química es una ciencia exacta o es una ciencia central? Ahora, cuando tú dices exacta, estás diciendo que no hay error alguno. Pero nosotros nos basamos en experimentos y también al formular teorías o al dar a conocer teorías o leyes, damos a conocer también modelos matemáticos, como la ecuación de onda de Schrödinger. ¿Se acuerdan? Como la ley de los gases. ¿Se acuerdan ello? Entonces, esto no podría decir que es exacta, porque todo está en base a probabilidades.
¿Se acuerda del concepto llamado orbital? El orbital, en este caso, se ha desarrollado un modelo matemático para poder entender el comportamiento de los electrones. Y los electrones pasan más tiempo en los llamados orbitales. Me estoy adelantando un poco al tema. Entonces, todo se basa en probabilidades. Exactitud, no, jovencito. Ya por eso no podemos decir que es una ciencia exacta. Bien, entonces, resolución, resolución, y aquí, muchachos, aquí, la química estudia la estructura íntima de la materia. Eso es verdadero, ¿no? Estudia su composición, estudia su estructura interna, estudia, bueno, como ya les había indicado, estudia prácticamente, ¿no? Todo lo que podemos entender estudia de la composición, estudia la estructura, estudia sus propiedades también, sus cambios, las energías involucradas a esos cambios, como por ejemplo, si necesita energía o libera energía, endotérmicos, exotérmicos, ¿correcto? Todo eso podemos indicarlo. Pero como aquí ya les había explicado, estoy colocando la parte ya, digamos, más resumida, ¿no? Más resumida. Muy bien. Berrero, ¿no? La 2. Aquí habíamos dicho que era incorrecto, ¿no? Falso, falso. ¿Por qué? Porque la hipótesis no es la observación es el primer paso a seguir. Primero se hace la observación, luego discutimos ya los pasos que continúan respecto a él, ¿no? Observación, experimentación, hipótesis, teorías o leyes. Primero es la observación. O sea, tú no puedes dar a conocer el problema si no lo observas, ¿cierto? Tienes tú que observarlo. Por ejemplo, este problema que estamos viviendo hoy en día, estas vacunas que se tratan de obtener, estas enfermedades. De hecho, que también los médicos aplicaron este conocimiento del llamado método científico. Y el método científico trata de ver cómo se comportan los pacientes. Y si buscan una vacuna, es ver cómo su cuerpo reacciona ante estos nuevos fármacos, medicamentos. Lamentablemente hay pérdidas humanas porque quizás no se tuvo todo el conocimiento en el momento, pero ahora ya el conocimiento ya ha ido avanzando. Y es muy lamentable lo que estamos viviendo hoy en día, jóvenes. Bien, entonces la segunda es falsa, ¿no? Falsa. La tercera, la química es una ciencia exacta. Pues exacta no, pues no podríamos decir, porque todo está en base a modelos matemáticos. Claro, las ciencias contienen en su haber modelos matemáticos y probabilísticos. No es exacta, ¿ok? Es experimental, sí, es muy experimental, hace muchos experimentos, pero esos experimentos nos permiten saber digamos, el comportamiento más probable que tenga. Ya, más probable, no 100%, no, más probable, ¿ok? Muy bien. Entonces, la pregunta número 4, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso, ajá. Respuesta, la B. Ahí está. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Una más, una más, una más. Ahí está. Esto, lo que nosotros estuvimos hablando también en un principio. No es campo de la acción de la química. O sea, no está ligada a la química. A ver, ¿qué respuesta se marcaría ahí, muchachos? No está ligada al campo de la química. Vamos a ver. Bueno, la ingeniería sí, pues, ¿no? Señores, las universidades no solamente la UNI y otras universidades que tienen también carreras de ingeniería, de hecho que en sus exámenes de admisiones van a venir preguntas de química. Pregunta de química, hay.
Y la química está muy enfocada a la parte de la ingeniería. Y hay muchas ramas, ¿no? Muchas ramas o muchos tipos de ingeniería mecánica, electrónica, incluso hay hasta ingeniería física también, ingeniería de telecomunicaciones. Espero que en el Perú se implante esta carrera de ingeniería genética y realmente seríamos un país no tan dependientes del desarrollo de otros países llamados primer mundo. Muy bien, la ingeniería sí va, la ingeniería sí va, la ingeniería sí va. La medicina también, pues, ¿no? Habíamos hablado, ¿no? Fármacos, medicamentos, nuevos fármacos. La medicina natural, creo que eso es lógico también, si habla medicina, sea natural o medicina química, ¿no? La geología, estudio de los suelos, también, astrología. ¿Alguien sabe qué es astrología? Estudio de astros. Básicamente los que saben entender o interpretar mejor la lectura de las manos, el tarot, básicamente, ¿no? Ello no va acorde a nuestra acción de la química. Simplemente es un, digámoslo así, lo que ellos creen, ¿no? Como algunos, no estoy en contra, ni tampoco les digo están mal, es su cultura que tienen en algunos lugares, echan la hoja de coca y comienzan a leer, ¿no? Otros, eh, las cartas, ¿no? El tarot, como dicen, echan sobre la mesa y comienzan a leer, pero que lo arroje otra vez, ¿saldrá de la misma forma? No, no, pues. Entonces no va. La E no sería, ¿ya? La E no sería. A ver, resolución. Las ciencias sociales, como les había mencionado, la historia, ¿no? La psicología, filosofía y la astrología no son campos de la química. No son campos de la química. Acuérdate, por favor. Jóvenes, los otros ejercicios, ¿la respuesta cuál sería acá? La E. Los demás ejercicios, por favor, trata de desarrollarlo y cualquier consulta, ya saben, ¿no? Lo pueden dejar, lo pueden dar sus comentarios para que yo al momento de leerlo les dé el alcance o la explicación. ¿Ok? Muy bien. De esa manera vamos a trabajar. Siguiente. Uy, aquí ya se me pasó. A ver, veamos. 9. Indique cuál de las siguientes proposiciones es incorrecta. Bueno, aquí ya te estoy dando la respuesta prácticamente. A ver, indique cuál de las siguientes proposiciones es incorrecta. La cantidad de materia es responsable de su inercia. De hecho que la materia, al tener masa, la propiedad que relaciona la masa es su inercia. Eso está bien. Una fase presenta un solo componente. Ahí sí hay que dudarlo. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. ¿Cómo se llama esa propiedad? Conocido desde colegio. Si dos cuerpos no ocupan el mismo espacio al mismo tiempo, ¿cómo se llama esa propiedad? Impenetrabilidad. Acuérdate, impenetrabilidad. ¿Ya? Son algunos conceptos de colegio que lo habíamos escuchado, ¿no? La que sigue. La materia es de naturaleza corpuscular, sí, porque tiene masa. Nanoscópicamente la materia es discontinua. Bueno, aquí ya lo menciona ya, algo más específico. ¿Te acuerdas que estamos hablando de la escala nanométrica o nanoscópica, que es algo similar? Ahora, si no hubiese estado esto de aquí, se sobreentiende que la materia analizada a esa escala es discontinua. ¿Ok? Porque nosotros no podemos ver las partículas de los átomos, moléculas, no lo podemos ver. En esta escala nanoscópica, ahí se nota la discontinuidad de la materia. ¿Ok? Entonces, hasta el momento, tenemos la alternativa B como respuesta
Incorrecta. ¿Por qué razón? Les había dicho una fase, incluso habíamos visto, ¿no? Una mezcla homogénea también era una fase. Y al ser una fase no tiene, jovencitos, un solo componente. Una mezcla tiene dos o más componentes, como la limonada, como la limonada. Entonces aquí dice fase. ¿Qué es fase? Es porción de masa homogénea, en el cual puede estar formado por uno o más componentes, sin que se logre distinguir a simple vista. Es decir, porción de masa homogénea. El ejemplo más clásico que yo puedo indicarte aquí, aparte de lo que ya mencioné, es esto. A ver, perfume. El perfume, ese perfume que genera un olor muy agradable, todo eso es una sola fase. Pero no vayas a decir que solamente hay un componente que yo observo que me hace pensar que es el agua. No, no es solamente agua. Hay otros componentes más que le dan ese aroma agradable. Pero es idéntico en todo su volumen. Por lo tanto, es una fase. Y no tiene un solo componente, tiene varios componentes, ¿no? En el caso del perfume. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería aquí? La respuesta debe ser, bueno, acá tenemos un ejemplo más, agua con alcohol, una sola fase. Clave sería la B, ¿ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente, por favor. 13, 13, 13, 13, 13. ¿Qué marcaríamos en la pregunta número 13? Identifique lo que no es materia, ¿te acuerdas? Estuvimos hablando que la materia es un conglomerado, ¿no? O conjunto de partículas. Estas partículas pueden ser las mismas moléculas, los mismos átomos, o también partículas más pequeñas que ellas, protones, neutrones, electrones y así. Pero hay una partícula que nosotros habíamos mencionado y no es partícula corpuscular. ¿Por qué? Porque es un paquete de energía. Y como me preguntaron a los inicios de la clase, el fotón no es materia, es energía. Profesor, ¿y cómo puedo entender ello? A ver, miren por favor. Ahora que ha salido un poco de solcito, hay un poco de radiación, un poco de calorcito. Si tú te quedas un momentito, te vas a dar cuenta que los rayos solares te comienzan a calentar la piel. Y si te queda mucho tiempo, van a comenzar a quemar la piel. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? La luz solar transporta energía. Esa energía está formada por esta partícula llamada fotón. Ese fotón llega a tu piel. Esa partícula llamada fotón. Por lo tanto, el fotón es energía. ¿Ok? Por eso que te quema la piel, ¿cierto? Noten, el fotón no sería considerada materia. ¿Ok? ¿Qué dice acá? Materia es también un conjunto de partículas corpusculares como electrones, protones, neutrones, átomos, moléculas, iones y todo ello. ¿Ok? Entonces, ahí tienes la resolución y, ojo aquí, los fotones son partículas, claro que sí, también son partículas, pero no corpusculares. Acuérdate, ¿eh? No corpusculares. Lo que tenemos como materia es naturaleza corpuscular. Protón, neutrón, anión, catión son corpuscular, pero los fotones son no corpusculares, pequeños paquetes de energía. Muy bien, jovencito, muy bien, muy bien. Muy bien. Si tienes alguna pregunta, hágalo por favor. Estoy aquí con la 9, estoy aquí con la 13 y la respuesta en la 13 debe ser enano. Enano, enano, enano. Muy bien, muy bien. Muy bien, jovencitos. Entonces, vamos a seguir con las otras preguntas. A ver, ¿qué pregunta sigue? Uy, acá también no la coloqué. A ver, la 16. La 16. ¿Qué dice acá? De las siguientes especies, ¿cuál
es la más pequeña porción de la materia? Ah, la porción más pequeña de la materia. Nosotros podemos responder ello porque ya conocemos, ¿no? De qué manera la materia se divide. Habíamos hablado de eso. División de la materia. ¿Te acuerdas o no? A ver, división de la materia. Dice, de las siguientes especies, ¿cuál es la más pequeña porción de la materia? Más pequeño que la materia será sal de mesa. No, no, no creo, no creo. Hielo seco. Tampoco, no, no. Ah, puede ser la molécula de agua, mira. ¿Te acuerdas? Molécula de agua. El átomo de hidrógeno. Aquí ya tengo algo más pequeño incluso que la molécula. Una gota de agua. También me parece, profesor. Entonces vamos a ver de qué manera la materia se empieza a dividir. Notemos acá, jóvenes. División de la materia. Dice acá, usando métodos físicos y químicos y nucleares, para conocer los componentes más pequeños de la materia, se tiene el siguiente orden. ¿Recuerdas el orden de la división de la materia? Aquí te la presento. Miren, por favor. Cuerpo, partícula, molécula, átomo y partícula subatómica. Si por aquí hubiese estado un protón, electrón, ¿no? Como partículas subatómicas en esta lista, yo marcaría ella. Pero como no está, debo marcar a alguien referida al átomo. ¿Y quién es referido al átomo? El del hidrógeno. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Por lo tanto, la respuesta sería dedo, 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 dedo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente, siguiente. 19. Las sustancias compuestas son variedad de materia, de composición definida e invariable, cuyas propiedades son independientes de su origen. Según esta definición, identifique la variedad de materia que se puede clasificar como sustancia compuesta. A ver, ¿cuál de todas puede ser sustancia compuesta? O en términos más simples, sustancia. En términos más simples, sustancia. Muy bien. Aquí nos estaba hablando de la clasificación de la materia. ¿Recuerdas? Los compuestos tienen como mínimo, es una forma ya más precisa, digámoslo así, porque ya conocemos el concepto. Los compuestos tienen como mínimo en su composición dos elementos diferentes y se reconoce por su fórmula química. A ver, la bebida gaseosa, ¿tiene fórmula química? No. ¿El acero tiene fórmula química? No. El acero es una mezcla de hierro y carbón. ¿El agua tiene fórmula química? Sí. H2O. ¿La salmuera tiene fórmula química? No. La gasolina tampoco, ¿no? Entonces, la respuesta aquí, la que encaja, ¿cuál es? El agua. Agua, etanol, amoníaco, etcétera, son compuestos químicos, ¿correcto? Muy bien. Por lo tanto, nuestra respuesta, ¿cuál sería? Clave sería la C, agüita. Bien. 21. 21. Uy, aquí aparece un testamento. Esta pregunta es demasiado extensa. A ver, ¿qué podemos marcar acá, jovencitos? ¿Qué podemos marcar aquí? La Inca-Cola es una bebida gaseosa. Si se analiza la etiqueta, se puede concluir que contiene las siguientes sustancias químicas disueltas en agua. Ahí tienes todo: benzoato, tartrazina, sacarosa, cafeína, etc. Indique la proporción correcta respecto a la Inca-Cola. A ver, de todas ellas dice, contiene varias sustancias y por lo tanto solo puede ser una mezcla heterogénea. Ah, vamos a ver. Mira, yo lo he leído, lo he resuelto también, y la respuesta se encuentra en la lectura, acá. Si me hablan a mí de una bebida carbonatada o las bebidas gasificadas, que son las gaseosas, habíamos dicho que las bebidas gasificadas, ¿qué son? Son mezclas homogéneas. Eso es lo que habíamos mencionado. Por lo tanto,
Creo que ya tengo la respuesta aquí. Esto de acá se trata de una mezcla homogénea. Pero no encuentro, profesor, el término de mezcla homogénea. Entonces, el otro término, conocido también como mezcla homogénea, solución. Sería una solución. Esto es falso. ¿Se trata de un compuesto? No, pues es una mezcla aquí. No puede ser un compuesto. Es una mezcla homogénea, porque sus componentes se encuentran constituidos en diferentes fases. Jamás. Una mezcla homogénea no puede tener diferentes fases. Tiene una sola fase. ¿Es una mezcla heterogénea? Tampoco. Bueno, ya la respuesta la tienes aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Dice, clasificación otra vez de la materia. Las mezclas se clasifican como homogéneas y heterogéneas, el cual depende del grado de división de partículas. Es otra forma de poder indicarles, ¿ah? Noten, ¿ah? El cual depende del grado de división de partícula a disolverse o dispersarse, conservando la identidad de cada uno de sus componentes. Eso es una forma también de interpretar a una mezcla. Noten, por favor, jovencitos. Entonces aquí, lo que ya le estaba mencionando. Las bebidas gasificadas son mezclas homogéneas, llamadas también solución. Como esta es una bebida gasificada, esto se trata de una solución, porque se encuentra totalmente disuelta, ¿no? Ahí dice, disueltas en agua. O sea, obviamente me formaría una sola fase. La respuesta, casita, casita la respuesta. Muy bien, muy bien. Muy bien, pasemos a otra pregunta. 23. Aquí te quiero ver. Aquí te quiero ver. Indique cada uno de los siguientes materiales. Identifique cada uno de los siguientes materiales e indique cuántos se pueden clasificar como elementos y cuántos como mezclas. En ese orden. En ese orden. ¿Ok? Bueno, a ver. Rápidamente. Agua potable. Solamente me pide elemento y mezcla. Agua potable es mezcla. Oxígeno, elemento. Gasolina, mezcla. Diamante, elemento. Agua de lluvia, mezcla. Plata, elemento. Jugo de naranja, mezcla. Entonces ya tenemos la respuesta. La respuesta sería ¿cuál, jóvenes? Ahí tienes a los elementos. El elemento, por ejemplo, como ya les había mencionado, que es el oxígeno, es el diamante y la plata. ¿Cuántos elementos tenemos aquí? En la lista tenemos 3. Y el resto va a ser mezclas. Mezcla, tenemos al agua potable, gasolina, agua de lluvia y jugo de naranja. Por lo tanto, 3 y 4. La respuesta sería dado, ¿no? Respuesta sería dado, dado, dado. Esa es la respuesta. Ajá, ahí tiene la respuesta, muchachitos. Muy bien. Espero que estemos coincidiendo con todas las respuestas que les he mencionado. Muy bien. Y aquí, jóvenes, una pregunta más me parece que tenemos aquí. Ajá, pregunta 26. Pregunta 26. Este es un ejemplo muy clásico, muy clásico, muy clásico, en el que debemos tener y considerar todos los aspectos, ¿ah? Porque en la misma lectura nomás te dice qué es lo que debemos considerar. Por favor, notemos acá. Si vertimos un poco de sal común, cloruro de sodio, a 50 mililitros de agua en un recipiente de 1 litro, o sea, prácticamente 1000 mililitros, agrego solamente 50, hay demasiado espacio libre. Dice, agitando hasta que toda la sal se disuelva. Vamos a disolver toda la sal. Ese poquito de sal que se agrega se va a disolver. Por lo tanto, la sal disuelta en el agua me formarían una sola fase. Luego vertimos 30 mililitros de aceite de oliva. ¿Recuerdas? Los aceites no se van a disolver en el agua porque tienen distinta naturaleza. De manera cuidadosa cerramos herméticamente. ¿Qué quiere decir cerramos herméticamente? No hay fuga, no escapa nada.
No hay fuga, no escapa nada. Después de analizar si las proposiciones, dice, después de analizar si las proposiciones son verdaderas o falsas, indique la secuencia según corresponda. A ver, uno, al final se observan dos fases líquidas. La fase inferior es una mezcla homogénea, es un sistema heterogéneo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está la resolución, muchachos. Ahí tiene la resolución. Y aquí tienen los componentes sal, agua y aceite. Sal, agua y aceite. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vamos a formar nuestro sistema. Nuestro sistema que contenga prácticamente a estas sustancias disueltas ¿en dónde? En el agua. Bueno, en el caso del aceite no va a poder ser posible, ¿no? Entonces, miren por favor acá. Imagínate que esto sea nuestro sistema. Este es nuestro sistema. Hasta aquí tenemos sal con agua, pero al agregar el aceite, ¿te acuerdas? Lo agitamos. Aquí ya no tenemos, aquí ya habría, en este caso, aquí solamente habría aceite, pero recuerda que no se va a lograr disolver el aceite en el agua. La sal sí se logra disolver. Entonces acá tenemos, ¿qué cosa? Aceite. Ahora, como el sistema está cerrado, jóvenes, lo que nos permite aquí, lo que nos permite conocer es que esto es prácticamente, esto de aquí es prácticamente, muchachos, un sistema donde, disculpe, un sistema donde se va a tener que considerar todo. Ahora, aquí, ¿qué es lo que habrá? No hay nada. No, sí hay algo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Vapor. Notemos. Fase vapor, fase líquida, que es del aceite, y acá tengo otra fase líquida que es una mezcla homogénea llamada solución. ¿Cuántas fases tenemos entonces? 3 fases. O sea, sería un sistema trifásico. ¿Por qué le llaman multicomponente? Porque hay varios componentes, no hay uno solo, no hay uno solo. Entonces, la primera, al final se observan 2 fases líquidas. Sí, ¿cuál es? La fase líquida del aceite y la fase líquida de sal con agua. La fase inferior es una mezcla homogénea. Esta es la fase inferior, homogénea. ¿Te acuerdas? Solución también se le conoce como solución. Es un sistema heterogéneo trifásico. Claro, es heterogéneo y a la vez con 3 fases. Entonces, quiere decir que todo es correcto. Pues, todo es correcto. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería? Sería avión.